Hola amigos, amigas, bienvenidos, qué gusto poder estar con ustedes otra vez. Ya estamos en el último capítulo de lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como ya lo hemos estado revisando, es algo que debemos de tener presentes para nuestro día con día y que evidentemente es algo que se manifiesta en nosotros porque es finalmente fruto y del Espíritu, no un fruto nuestro, sino que es por la gracia en nosotros y por la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que hace que vayamos creciendo. También vimos acerca de lo del carácter de nosotros y finalmente lo que vemos es un perfeccionamiento progresivo basado en la santidad que va cambiando nuestra manera de pensar a través de la palabra y nuestra manera de reaccionar ante determinadas circunstancias. Ok, bueno, el día de hoy quiero que pongamos atención en algo muy importante. Y esto algo muy importante es poder articular tanto lo que va pasando en el exterior de nosotros, en la vida externa que llevamos en este mundo, y lo que va pasando en la vida interna, en la vida espiritual, porque muchas veces parece como si estuviera desarticulado dentro de la misma enseñanza. Vemos un cristianismo que se enfoca a las circunstancias principalmente y tratamos de entender con la ayuda del Señor siempre que esas circunstancias están totalmente controladas a través de la providencia de Dios. Muy bien, todo tiene un fin, todo sirve para bien, todo tiene una forma de Dios que ha sido hecha ya desde antes. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros? Bueno, también por otro lado vemos acerca de la asombrosa y magnífica obra del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en la santificación, como ya dimos, y todo lo que ya revisamos. Muy bien. ¿Dónde queda el fruto del Espíritu en todo esto? Bueno, el fruto del Espíritu queda precisamente en el día con día como parte también de la providencia, porque estamos acostumbrados a hablar de la providencia de Dios, y ahorita voy a repasar como todo lo que nos va pasando externamente y que todo va encaminado a un fin gobernado por Dios. Te recuerdo que la definición de providencia que estudiamos y que aceptamos basado en lo que es con toda la palabra de Dios es solamente una articulación de todo el pensamiento bíblico transferido en la palabra de Dios por el Espíritu Santo a nosotros y que se han interpretado. Y este trabajo lo sabemos y lo hemos tomado de lo que es la confesión de fe de Westminster y todo lo que es el canon de la palabra de Dios. No es nada nuevo, y de hecho hay dos clases en este mismo canal acerca de la providencia. Te pido que la repases si es necesario. Bueno, dice la providencia en la teología sistemática actual, define la providencia como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un fin determinado. Y esto es sobre la providencia general, que habla acerca de esa providencia general para todos los seres humanos a través de la naturaleza, a través de las circunstancias y a través finalmente lo que ha predestinado Dios para cada una de esas almas, entre las cuales nosotros estamos incluidos, y en esa predestinación Dios nos ha predestinado para vida eterna, pero también ha definido las obras por las que atravesamos. Es decir, todo este fin determinado va a un solo criterio. Por un lado, va encaminado a lo que es nuestra vida eterna, ¿ok? Llevarnos a la presencia de Cristo, sea que sea el arrebatamiento o que sea la muerte física, que a mí me gusta mucho la expresión de Pedro en la segunda de Pedro, al final de la carta, dice, viendo su próxima muerte ya muy cercana, decía, yo estoy por abandonar este cuerpo, hablando acerca de la muerte suya físicamente. Para él era simplemente abandonar este cuerpo, así como cuando sales de una casa,
Pues así, Pedro dice, estoy por abandonar este cuerpo, por salirme de esta casa. Ok, entonces, desde ese momento, el arrebatamiento a la muerte, todo está coordinado. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Bueno, lo que sucede entonces es que también está en lo interior y sabemos que está precisamente en eso interior formarnos el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo, como lo veíamos en la vez anterior en la definición psicológica de lo que es el carácter, pues veíamos las cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta. Vimos en el capítulo anterior que en el caso nuestro es el fruto del espíritu más que formación de carácter psicológicamente hablando, pero espiritualmente correcto, que ahora lo especifico más, es que las virtudes se van manifestando de Cristo a través del Espíritu Santo y el alma nuestra, esas virtudes de Cristo que son los frutos del Espíritu. Al final del camino, estos frutos del Espíritu Santo van efectivamente perfeccionando nuestro carácter. Y después lo vamos a ligar con lo que es en sí la providencia. Entonces, para ser claro, tenemos la articulación de todo esto, lo que es la providencia, que está orientada aparentemente solo a las cosas externas para lo que viene siendo la preservación, la cooperación de todas las cosas para bien y lo que es el gobierno de Dios sobre todas las criaturas, sobre toda la creación, ¿ok? Para un fin determinado, que es el que se ha propuesto el Señor, que es que unos seamos salvados y otros que no tengan esta salvación, ¿ok? Entonces, tenemos el carácter, lo que psicológicamente vimos como carácter, las características psicológicas y afectivas, y el carácter de Cristo a través del fruto que se va presentando en nosotros, a través que en sí el fruto es el del Espíritu y es Cristo mismo, las virtudes de Cristo. Ok, bueno, vamos entonces a poder ligar todo para que no esté separado. Por lo que hablaba hace rato, que pareciera que el cristianismo se refiere por un lado a la providencia en lo que pasa afuera, pero no a lo que pasa adentro. Y el cristianismo que va muy espiritual, pero pasado de la realidad, que va solo sobre lo que es el interior, sin que tomar en consideración lo que va pasando y que finalmente la causa de lo que va pasando es pues algo que va sucediendo y que Dios va improvisando para que nosotros pues hagamos algo, recibamos algo y seamos felices para siempre en la tierra, cosa que ya sabemos no va a pasar. Bueno, vamos a repasar entonces en primer lugar Gálatas 5, 17. Vamos a 5.22, Gálatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿ok? Eso dice el versículo 25. Bueno, quiero que contrastemos entonces esto contra otra carta de Pablo que está en el Nuevo Testamento, que es Filipenses. Pablo está escribiendo a los filipenses y está escribiendo de una manera muy particular porque finalmente vemos que estos frutos del Espíritu se manifiestan en Pablo. Se manifiestan en Pablo desde el momento en que, por ejemplo, esta carta a los filipenses está encarcelado y se le llama la epístola la carta del gozo, y les escribe con un amor paternal, con un amor de Dios, con una paz, con toda tranquilidad, diciendo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, paz completa en ese aspecto, de poder abandonar su cuerpo, el gozo que está manifestado
en esta carta diciendo, gozaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Estoy leyendo Filipenses 4, es del 4 y 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, diciendo, no os afanéis por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habla también del fruto del Espíritu Pablo sin escribirlo en todas sus cartas, pero quería citar particularmente esta, la de Filipenses. Habla también de una templanza absoluta acerca de las situaciones externas como lo que es el dinero. Habla, sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, a toda circunstancia le puede hacer frente, hablando de economía, porque finalmente es Cristo quien lo fortalece o le da fortaleza. En fin, Pablo habla también de una seguridad y de una humildad como fruto del Espíritu. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta el a recibir este mantenimiento. En el versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, etc. Y vemos entonces que Pablo, al momento de escribir sus cartas, está obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero es el fruto. Es el fruto finalmente el que se manifiesta en todos y cada uno de los autores que el Espíritu Santo usó para escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Se ve el fruto también de la obra del Espíritu Santo al recordar también todo lo que se vivió en esos tiempos en Juan, al escribir ya lo que es el Evangelio de Juan, recuerda todo lo que pues, no se acordaban en ciertos momentos y que fue siendo entonces mostrado. Ok. Entonces, al mostrar este fruto, Pablo, escrito, insisto, en todas las cartas, pero yo solamente tomé un ejemplo de Filipenses, particularmente, es muy interesante ver que Pablo habla de una perfección. Habla de una perfección al hablar de sí mismo, pero habla de una perfección a la que todos los creyentes tenemos acceso. Y entonces es aquí donde empezamos a ver, bueno, perfección o fruto, santificación. Bueno, calma. Voy a leer Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pareciera que está hablando solamente del llamamiento al ministerio, pero en realidad está hablando al llamamiento suyo de la vida eterna, ¿ok? El llamamiento al servicio es parte del llamamiento general supremo. El llamamiento general supremo no es morir por Cristo, no es el llamamiento. El supremo llamamiento es la vida eterna para que después de esta vida, en este mundo, tengamos la manifestación total y completa de la perfección de Cristo en nosotros y hayamos alcanzado ese supremo llamamiento que es estar con Cristo por los siglos de los siglos. Dice que prosigue la meta
y dice, prosigue la meta diciendo, bueno, estoy en esta carrera, pero yo sigo a eso, porque su visión no era terminar con todos los cristianos salvos, perdón, todos los personas que existían en la tierra en ese momento, lo que entendía Pablo por tierra, que todos fueran salvos y que todos creyeran, aunque ese era su meta, aunque sabía que obviamente pues estaba limitada. Vemos que muchas veces el Espíritu Santo lo limitó a entrar a Asia y otros lugares. Está hablando de ese llamamiento santo, pero en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, a ver, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Versículo 12. Y habla de ese supremo llamamiento. Y versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces Pablo está hablando de una perfección, ¿ok? No de carácter, sino que habla de una perfección en primer lugar, de lo que es ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, la vida eterna, anexo el tema del ministerio, su ministerio, y luego habla de una perfección que está cumplida, y luego habla de una perfección que está de alguna manera pues en algún proceso. Y es algo que se debe de aclarar también en términos del fruto. Y vamos a ver que, bueno, en perfección posicional sabemos que la tenemos ya terminada y concluida a través de que somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos una perfección en relativa o que va avanzando, que es esta a través de lo que viene siendo la madurez espiritual, lo que viene siendo el amor, lo que viene siendo la santidad, lo que viene siendo a través de lo que el Señor ha hecho a través del perfeccionamiento de los santos por medio de los dones del Espíritu Santo, que somos personas para la iglesia, para ocuparnos de ese perfeccionamiento y al final de una perfección final. Muy bien. Hasta aquí, espero que vayamos bien. Son muchos conceptos. Si tienes que regresar está bien, si no, pues le vamos a seguir. Porque viene ya lo que viene siendo algo maravilloso desde mi punto de vista, que es entonces este perfeccionamiento, este carácter que al final se va a lograr, pero que ya lo tenemos cumplido como carácter en términos de posición para con Dios. Y vemos, por otro lado, que Pablo está llamándose a sí mismo perfectos y a los que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Pero por otro lado le está hablando a los Gálatas, diciendo, pues si andan por el Espíritu, vivan también por el Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne y los frutos del Espíritu, que es donde se especifica esta enseñanza de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etc. Nos habla entonces como si fueran dos cosas separadas, lo que va pasando por fuera y lo que va pasando por dentro de mí. Lo que va pasando por fuera está regido totalmente por lo que viene siendo las cosas que va presentando Dios a lo largo de nuestras vidas, y lo va presentando. Muchas veces, como predicaba el domingo, es disciplina. Muchas veces es Dios que está haciendo algo a través del sufrimiento. Muchas veces es algo que Dios prueba en nuestros corazones cuando Dios prueba los corazones en la abundancia, sobre todo para aquellos hermanitos que está yendo bien económicamente y sienten que están bien por eso. Bueno, es una prueba de Dios para ver la codicia en sus corazones y la avaricia.
pero también Dios prueba a través a otros hermanos, a través de las carencias. Por eso Pablo decía, yo estoy listo para todo, para tener necesidad y para tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces, vemos que este fruto del Espíritu Santo y esta providencia de Dios están correlacionadas en nuestra vida, ¿sí? Porque para todas las circunstancias que va el Señor a través de nosotros haciendo, es precisamente el fruto de la manifestación del fruto del Espíritu. Y va viendo esta transformación, y va viendo esta santificación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero lo que se manifiesta de inmediato en la medida de que seamos humildes, nos neguemos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y sigamos, es el fruto del Espíritu, y para eso se necesita gracia y fe y gracia, para que podamos responder, reaccionar y seguir madurando por medio de la manifestación de las virtudes de Cristo y del fruto del Espíritu en nosotros, en estas circunstancias que el Señor ha acomodado y que le llamamos nosotros la providencia de Dios. Es muy importante entender esto, porque si no vamos a estar pues de alguna u otra manera pues como en dos dimensiones separadas. Lo que va pasando dentro de mí está siendo constantemente variante, conforme a una madurez que pues, no tengo todavía. A veces reacciono bien, a veces reacciono mal, a veces las emociones, a veces pues las circunstancias son avasalladoras, otras veces no nos damos cuenta que estamos siendo bien consentidos, pero por el mundo. Cuando el mundo empieza a tratar bien a un cristiano, cuidado, está siendo más probado que el que está en problemas. Se los digo con claridad. Entonces vemos que finalmente este acomodamiento de cosas tiene que ver tanto con lo externo, pero también con lo interno. Y es el fruto del Espíritu, y lo vimos claramente en la manifestación de los escritos de Pablo, y que tiene pues aquí muchas cosas además de esta manifestación de este fruto del Espíritu Santo Pablo. ¿Por qué? Porque al final del camino lo que les está diciendo Pablo a través de la enseñanza es que siempre, de alguna u otra forma, el Señor está actuando en nosotros día con día. No hay un momento en el que el Señor detenga su obra en nosotros, ¿sí? No hay un momento en el día de ninguna persona que esté viva, que Dios esté obrando, ¿sí? O como Faraón para endurecerle el corazón, y no se necesita ser Faraón de Egipto, que de hecho ya no hay, para que saber que Dios está actuando en la vida de cada ser humano de acuerdo a su designio, ¿sí? Tanto los que son malos para perdición como los que son buenos para salvación, y esto por obra del Espíritu Santo. Hay formas en donde se presenta el fruto del Espíritu, pero que finalmente viene siendo exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Dice segunda de Pedro 1, dice que todo esto que el Señor ha hecho por medio de sus promesas es para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Te voy a leer segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado, habla de las Escrituras, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, después de esta vida o en esta vida, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir,
Eh, Pedro lo dice de otra forma, pero finalmente el fruto del Espíritu es ser partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en este mundo. ¿Sí? Somos partícipes de esa naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros por el fruto del Espíritu y dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo Pedro aquí entonces es que la manifestación del fruto muestra finalmente el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la manifestación de este fruto, dicho en diferentes palabras, pero que finalmente, si bien no son sinónimos, tienen este mismo concepto, naturaleza, ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? El fruto del Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros es participar de su naturaleza, porque es fruto ¿de quién? Fruto del Espíritu Santo. Y que cuando Cristo entonces dice, por sus frutos los conoceréis, nos está diciendo con total claridad que el Señor está ya anticipando que los hombres dan frutos, que los hombres son como árboles de justicia. El Señor vino a trabajar con estos árboles y a salvar a estos seres humanos. Está hablando específicamente de Israel, pero también está hablando a nivel general. Vamos a ver en Isaías 61 este tema, porque es importante, porque hace tanta relación al fruto, a la vid, al pámpano. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué somos árboles o qué somos qué? Bueno, vamos a leerlo. Isaías 61. Obviamente está lo del Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido, etc. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo ya en la carne, en su ministerio, aquí en la tierra, en aquellos entonces. Él lee este pasaje de Isaías 61 al principio y habla acerca de él. Pero vamos a poner atención en el versículo... versículo 66, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y de su gloria y con su gloria seréis sublimes. Esto evidentemente está dicho para los israelitas, pero para nosotros te recuerdo que se nos adelantó las primicias del nuevo pacto. También nosotros seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros suyos y demás. Todo esto, ¿cómo se manifiesta a nosotros? A través del fruto. ¿Frutos de qué? De un sacerdocio santo. Todavía no confirmado, pero el Señor ha hecho un pueblo santo, nación santa, linaje de Dios escogido, pueblo de sacerdotes y de reyes para nuestro Dios y demás en esta vida futura. Pero quiero regresar en mismo Isaías 61, pero al versículo 3, sobre todo al final, y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. En el argot o en la forma de hablar de
la palabra de Dios acerca de las personas, pues obviamente no se podían comparar con un avión porque no había, o con algo creado por el hombre, sino por algo creado por Dios, entre ellos los árboles, y por eso esa correlación tan grande que hay con la parábola del sembrador, con lo que es etcétera, todo lo que tiene que ver con las plantas, los árboles, la semilla, la tierra, las aguas, los ríos y demás. Entonces vemos que está muy relacionado unas cosas con otras. El fruto del Espíritu es que por eso se le llama así, precisamente por esta correlación de árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria nuestra. Quiero leerte otro versículo, pero ya en el Nuevo Testamento, lo que viene siendo Mateo 15, versículo 13, hablando de los fariseos. Y dice que Mateo 15, versículo 13, dice, y respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, pues está claro en este aspecto. El Señor nos ve como plantas. El plantar, vamos a llamar así, la semilla en nosotros va dando fruto, como ya lo leímos, que no necesariamente es progresivo, sino que es de todas maneras manifestado en diferentes tamaños y proporciones, no según el conocimiento o la madurez, sino según la necesidad externa que ya hoy vimos que se nos va presentando en las circunstancias, dirigidas totalmente y coordinadas por lo que es la providencia. También vemos árboles de justicia, este concepto que al haber plantado la semilla, la manifestación de estos frutos son del Espíritu Santo. Al punto que los mismísimos fariseos, de los que se supone hablaría en Isaías 61, dice, pues toda planta que no fue plantada por mi Padre será desarraigada. Y está hablando de los fariseos, la crema innata del judaísmo, lo mejor de la ley, lo mejor de lo mejor del pueblo de Dios, en ese entonces el judío natural, ahora de los dos pueblos hizo uno, duélale a quien le duela, de los dos pueblos hizo uno, de los gentiles y de los judíos, con un solo rey, que es Jesucristo, y ese rey vendrá. Dice que dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Renuevo de Amistad, como ministerio, es una planta plantada por el Padre, que finalmente no es renuevo de amistad, porque es al final del camino es una congregación. Los que están plantados son esos renuevos de Cristo. Somos plantados por el Señor, fuimos plantados por el Padre Celestial, somos como plantas en ese jardín que el Padre ha dispuesto para el crecimiento, llegar a la madurez. Mientras llegamos a esa madurez de carácter y de todos los aspectos, carácter, no el psicológico, insisto, sino el de Dios, al final del camino, pues se va manifestando el fruto del Espíritu en este jardín del Padre para gloria suya. Siempre el Señor va a estar trabajando en nosotros de una manera excepcional, al estar trabajando a través pues, de todas las circunstancias. Entonces esto le da, ya para terminar, le da, si no otro sentido, le da un sentido muy particular a la providencia. Y por eso el título así lo puse, el fruto del Espíritu y la providencia, aunque hablé de otras cosas, como ya verás, habrás visto, porque no nos alcanza la mente humana y es normal para tener todo integrado, ¿sí? La parte espiritual, la parte de nosotros que no se ve, la parte que se ve, y sobre todo cuando tenemos sube y baja de lo que vienen siendo
pues el aspecto emocional, el aspecto físico, no nos damos cuenta muchas veces que parece que no estamos reflejando ni un fruto del Espíritu cuando nosotros ni siquiera tenemos tiempo para observarnos a nosotros mismos, sino que estamos constantemente pendientes de lo que va pasando afuera para que yo a su vez pueda pues reaccionar. Y si estoy enfermo de las emociones, pues quién sabe cómo reaccione. Si estoy bajo mucha presión, pues quién sabe cómo reaccione, cuál fruto ni qué nada. Si estoy bajo una tensión muy grande, si estoy bajo una pena o un lamento muy grande, si estoy bajo un luto, si estoy bajo una aflicción y demás. Soy de los que califican en Isaías 61 los primeros versículos. Estoy en prisiones mentales, estoy en calabozos emocionales y espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Espíritu Santo, si tenemos esta fe y esta gracia, es que el Señor va a hacer su fruto, va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros con la misma fuerza. Escúchame bien, porque con eso termino. Con la misma fuerza con la que se manifiesta los dones del Espíritu Santo. Y es mi objetivo entonces que quede demostrado, independientemente de lo que vamos a estudiar de los dones del Espíritu Santo, que de la misma forma que se manifiesta, y esto es desde la perspectiva de Dios, los dones del Espíritu Santo, y algunos que ni son dones, pero que presumen de ellos, los dones del Espíritu Santo vigentes al día de hoy, porque no todos los dones siguen vigentes y lo estudiaremos, de la misma fuerza, con la misma capacidad, con la misma claridad, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Lo malo es que se relaciona fruto con carácter y pues bueno, de acá que en el Señor o abandonemos el cuerpo, pues no. Si se manifiesta el fruto, el don, se manifiesta el fruto. Y dada la providencia, es más común de lo que creemos que se manifieste el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Si tenemos 1, el conocimiento, 2, la fe y 3, pues obviamente la humildad para recibirlo. Porque finalmente el Señor hace esto. Y quiero terminar con este versículo de Filipenses 1:9. Hay muchísimos, pero quiero terminar con este, porque finalmente vemos a Pablo en las manifestaciones totales del Espíritu, de los frutos del Espíritu Santo, particularmente en esta carta. Si la estudiamos desde esa perspectiva, te invito a que hagas esto. Búscate alguna carta, algún pasaje de personajes que fueron usados por Dios en su momento y verás que son manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo. Filipenses 1, versículo 9, 10 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor, fruto, abunde aún más y más, y abunde en ciencia y en todo conocimiento. Fruto, ciencia y conocimiento. Fruto de amor, en ciencia, que es el entendimiento de cómo se pasan las cosas, y el conocimiento ya implícito en saber qué es algo, conocer algo. Es la diferencia entre ciencia y conocimiento, espiritualmente hablando, por supuesto. Y versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El objetivo final es ser irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces,
Para el día de Jesucristo son los frutos. Para aquel entonces, pero para hoy, para aprobar lo mejor, para que abunde este fruto, porque en Juan 15 te recuerdo que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y den mucho fruto. ¿Cómo se glorifica al Padre en la tierra, en esta vida? Por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. No nada más la alabanza, los cantos, el congregarse, se adora a Dios y se le da gloria. El Padre en esto es glorificado, en que vayáis y deis mucho fruto. ¿Cuál fruto? Fruto del Espíritu. En un carácter en construcción, sí. Al final, perfección también, como Pablo dice, perfección que va siendo ya posicional, que va en el transcurso y una perfección total y completa en aquel día, el día del Señor. ¿Sí? Pero glorificado el Padre es en esta tierra por el fruto del Espíritu Santo. Con esto terminamos entonces lo que es el fruto del Espíritu. Quiero agradecerte el tiempo, quiero pedirte que compartas este video, pero más que compartas este video, lo vivas y compartas el entendimiento. No hay que esperar ser maduro para que el Espíritu Santo tenga misericordia y manifieste su fruto a través de nosotros en circunstancias muy difíciles y también en circunstancias muy fáciles. Se pierden más cristianos que no fueron cristianos, pero se pierden más creyentes supuestos en la abundancia que en los problemas. Y se confirman más cristianos en el sufrimiento que en la abundancia. Entonces, pues que Dios te bendiga, te doy gracias. Si tú estás viendo por primera vez este video, te pido que te suscribas al canal y que le des like para que lo tengas guardado por ahí, también quede priorizado dentro de las búsquedas. Te agradezco entonces el tiempo, te recuerdo que estamos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro muro de Facebook, el Renuevo de Amistad, a las 10 de la mañana con alabanza y lo que es ya la predicación, y próximamente tendremos ya una reunión presencial por primera vez a través de este año y medio en el que dimos fruto del Espíritu nosotros, esperando pacientemente sin alejarnos del Señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos entonces próximos a vernos. Muchas gracias.